Hola a todos, hola a todas. Es un grandísimo placer para mí presentaros una nueva edición de las New Society Talks de Tecalis. En esta ocasión abordaremos la industria y la tecnología y el poder de descarbonizar el mundo con un clic. Mi nombre es Berta Caro y yo me encargo de la dirección corporativa y de la dirección de impacto en la tecnológica Tecalis. Hoy nos vamos a plantear el gran reto de la industria y la tecnología en la descarbonización de la sociedad y cómo todos nosotros, cualquiera de nosotros, podemos contribuir a esa descarbonización simplemente con un clic. Estamos en el corazón de un complejo industrial, el complejo industrial de Repsol, en la ciudad de A Coruña. Desde aquí vamos a abordar cómo, gracias al esfuerzo de la industria y de la digitalización, se pueden alcanzar grandísimos retos en la transición energética. Y eso también nos permite a todos nosotros, como ciudadanos, tener el poder de descarbonizar y de transformar el mundo en clave positiva y sostenible. Y todo ello simplemente con apoyarnos en tecnología muy sencilla y muy accesible, que luego nos comentarán nuestros invitados, con pequeños gestos cotidianos que también vamos a conocer a lo largo de la charla. Sin más dilación, voy a pasar a presentaros a nuestros ponentes. Y bueno, hoy para abordar esta temática tan interesantísima y sobre todo tan necesaria, estoy acompañada de los mejores. Por un lado, tengo a una experta en transición energética y que además que lidera desde la perspectiva de uno de los principales players de este sector energético y a nivel mundial. Y por otro lado, estoy muy bien acompañada de un experto en la transformación digital que acompaña a todos estos procesos innovadores de transición. Y él nos dará más su visión desde la perspectiva de una tecnológica que lidera estos procesos que hemos comentado. Ellos son Natalia Barreiro e Isidoro Martínez. Lo primero, yo creo que se preguntarán las personas que nos están viendo y escuchando, es por qué estamos aquí, en una instalación industrial, para hablar de industria, tecnología y transición energética. Y bueno, pues a priori una instalación que se dedica principalmente a la producción de combustibles y de otros productos energéticos y químicos, y que además pues es base para la fabricación de otras industrias de multitud de productos cotidianos, pues parece no encajar en la temática que vamos a abordar. Entonces, ¿por qué es un gran ejemplo de esta transición energética y digital y también de la industria y la energía, así como la contribución de la misma a nuestra sociedad? Pues sí, es un gran ejemplo. Aquí, efectivamente, en emplazamientos como este, se están gestando nuevos modelos energéticos y empresariales, y además en un momento tan significativo como es este, ¿no? En el que se cruzan, por un lado, los retos de la transición energética y también una cuarta revolución industrial que se basa en conceptos como la digitalización, la inteligencia artificial, los datos. Y además donde todos somos protagonistas, también vosotros, ya lo veréis más adelante, y también somos todos una parte muy importante.
Por lo tanto, bueno, que este emplazamiento es muy, muy significativo y con un punto muy importante de ejemplaridad. Por eso me surge una cuestión, Natalia, para ti. Para llegar a este punto de ejemplaridad, ¿cómo crees que ha influenciado la evolución de la industria y la energía en la sociedad hasta llegar a este momento actual? Bueno, pues en realidad la industria, la evolución de la industria y la energía han ido de la mano de la evolución de la humanidad, de los seres humanos, ¿no? La industria aparece hace millones de años, ¿no? Cuando el hombre, pues, a través de pequeños útiles y pequeñas herramientas, bueno, pues se sirve de ellas para mejorar su calidad de vida, ¿no? Para cazar, para, bueno, pues evitar tener que cargar cargas pesadas, poder mover cargas pesadas, etcétera, ¿no? La industria ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Pero ya en la etapa más moderna, ¿no? en los últimos siglos, digamos, la industria se han producido pues, cambios disruptivos, ¿no? en la industria, que han llevado de la mano cambios disruptivos en la manera de funcionar como sociedad, ¿no? y en el desarrollo de la propia sociedad. Y a esos cambios pues, los hemos llamado revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial vino de la mano del trabajo mecanizado y la máquina de vapor. La segunda revolución industrial fue la electricidad y el desarrollo de la máquina eléctrica, la que llevó a facilitar la producción en masa, ¿no? con las grandes cadenas de montaje, ¿no? Ya nos remontamos al año 2006 cuando hablamos de la tercera revolución industrial, que viene de la mano de las telecomunicaciones y del avance en todos los servicios informáticos, en la informática, ¿no? Al final, ya en ese momento, podemos conectar dos puntos súper alejados del planeta en unos segundos, ¿no? gracias a esas herramientas. En el año 2011, la Unión Europea acuña el término de la cuarta revolución industrial ligado a un salto más en esas herramientas informáticas, ¿no? Digitalización, robotización y la Internet de las cosas, ¿no? Ya unimos dispositivos inteligentes a través de la nube, ¿no? de la cloud. Bueno, pues eso también supone un salto disruptivo en la industria y en la evolución de la sociedad, y llegamos ya a un momento actual donde estamos ya empezando a hablar de la quinta revolución industrial, de esa industria 5.0 que se apalanca en una visión de una industria, primero, más sostenible, segundo, más centrada en la persona, sea cliente o sea empleado, tercero, con procesos más personalizados. Y luego, cuarta, y yo creo que es la palanca importantísima y el cambio disruptivo, es entornos colaborativos de máquinas y humanos. O sea, que no sean competitivos, sino colaborativos, ¿no? Y si nos vamos al vector energía, pues la evolución ha ido también muy de la mano de la industria y ha contribuido mucho también al desarrollo de la sociedad, ¿no? Desde que se descubrió el fuego hace 1 millón de años, bueno, pues el hombre aprendió a controlar la energía. Y eso también fue un salto disruptivo en la evolución y en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Con la primera máquina simple, que fue la rueda, pues empezó a aprovechar la energía de la fuerza animal. Cuando se descubrió la vela, se empezó a aprovechar y a controlar la energía del viento para transportarnos con la energía del viento, ¿no? Al final, los grandes saltos de la revolución industrial también supusieron grandes saltos en la energía y en el control de las fuentes de energía, ¿no? En la primera revolución industrial, la máquina de vapor no solo ayudó a la industria y a la producción en masa o en cadena, sino también supuso un salto disruptivo en el transporte, en el ferrocarril y en el transporte marítimo, ¿no? Ya en el siglo XIX, con el desarrollo de la industria del petróleo y las grandes centrales eléctricas y la distribución eléctrica y el motor de combustión interna, pues hubo otro salto absolutamente transformador de la sociedad hasta lo que somos hoy, ¿no? Y ya en el momento actual, en el siglo XXI, nos encontramos en un momento donde tenemos el gran reto de transitar hacia unas fuentes de energía renovables que nos permitan frenar el problema del cambio climático, hacia una sociedad de bajas emisiones en carbono, descarbonizada, pero además siendo conscientes de que tenemos que suministrar una energía segura
asequible para el desarrollo de la sociedad, porque si no se frenará ese desarrollo. Y esa energía nos tiene que permitir seguir desarrollándonos, seguir moviéndonos y ayudar a que esa industria transite también a una industria más eficiente y una industria más sostenible de cara al futuro. Fabuloso. No podías explicarlo más claro ni mejor definido. Y entonces la importancia de la evolución también de la tecnología y la digitalización en esta evolución de un modo paralelo también tiene una relevancia clara. Por eso, Isidoro, ¿cuál es tu opinión sobre la evolución de la tecnología y de la digitalización en la sociedad para llegar bueno, pues alcanzar esta transición energética y digital? Sí, bueno, en mi caso creo que hay dos ocasiones en mi vida donde he visto una transformación extremadamente acelerada en cuanto a la tecnología. La primera fue quizás hace 15 o 20 años, cuando se medía el avance de la computación, el avance tecnológico, por los gigahercios de los CPUs o la memoria RAM, ¿no? Que si un gigahercio 1.2 a los 2 meses 1.4 era un avance continuo. Ahí sí se notaba que el ritmo del avance de esta tecnología era increíble y cada vez más acelerado. Y la segunda vez es justamente en este momento. En este momento. Tú lo describías muy bien, ¿no? Estamos en esa quinta, y lo noto, lo vemos claramente, y el avance está siendo increíble. Acelerado también o impulsado quizás en el año 2020 por el motivo que todos conocemos. Ahí la adaptación de las compañías fue inmediata y repentina. Se dieron cuenta todas ellas de que tenían que evolucionar, avanzar y de una forma muy rápida. Los ciudadanos también fueron conscientes de que era imprescindible adoptar esa tecnología también de forma inmediata, y bueno, pues la administración y la sociedad en su conjunto pues evolucionó de una forma pues muy rápida, ¿no? Y ahora mismo pues vemos un cambio en la sociedad a todos los niveles, desde los bancos o las entidades financieras que permiten que ahora mismo una persona haga la apertura de una cuenta sin moverse del sofá de su casa, desde la educación que ha evolucionado a poder hacerla 100% en remoto, todo tipo de plataformas de e-learning y que hacen y posibilitan la formación con una experiencia incluso pues totalmente inmersiva y demás. La medicina ha avanzado también de forma increíble gracias a la 5G y se pueden hacer operaciones a distancia con una latencia prácticamente cero y en definitiva, bueno, pues en todos los sectores de actividad ha habido una transformación brutal. Insisto en que estamos viviendo, y lo estamos viendo últimamente con el tema de las IAs, que me recuerda esto de hace 20 años de los procesadores, ¿no? Es decir, pasan 2 meses y Google o OpenAI nos lanzan el bombazo de que hemos duplicado las capacidades de nuestra IA en 2 o 3 meses, ¿no? Es algo totalmente increíble. Y bueno, como os comentaba, lo estamos viendo en todas las industrias y especialmente también en la energía, ¿no? Vemos cómo este sector, y vemos cómo Repsol, que está siempre a la vanguardia en estos ámbitos, vemos cómo trabajan fuertemente no solo en la parte de IA, sino en Big Data, en Machine Learning, en todo tipo de iniciativas IoT que al final ayudan, ¿no? En esos procesos más industriales, en esa optimización, en conseguir ir más rápido, ser más productivos, cosas que al final se traducen, que de cara al consumidor final, de cara al usuario final, radica en una mejor propuesta, ¿no? en un aporte de más valor. Y creo que también, bueno, pues al final tiene esta tecnología un aporte claro y directo hacia las personas, ¿vale? Mejorando
pues la experiencia de usuario que tienen, el cómo interactúan con las compañías, digamos, todo tipo de aporte que están recibiendo, ¿no? Ese empoderamiento que están recibiendo los usuarios gracias a esta transformación. Qué bien, porque coincidís ambos en esa orientación hacia las personas y en clave sostenible, por lo tanto, pues estamos encantados de que las transiciones y evoluciones, y en concreto esta, se desarrollen en ese par de claves. Bueno, nos ha quedado clarísimo, nítido, la importancia de la innovación y de la tecnología en los retos de la transición energética. Pero bueno, ya que estamos hablando de transición energética, antes de nada, quizá pues, las personas que nos están viendo y escuchando no tienen claro qué es eso de la transición energética. Natalia, tú mejor que nadie nos puedes iluminar un poquito en el concepto. Muy bien. Bueno, pues a ver, transición energética, al final la energía ha contribuido al desarrollo económico y social, y todas las energías contribuyen a ese desarrollo, ¿no? Pero está claro que como sociedad tenemos que ir, pues como decía al principio, ¿no?, a una economía baja en carbono, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que sabemos que es, pues, ¿no?, pues lo que provoca, ¿no?, el cambio climático. El principal motor de esas emisiones de efecto invernadero es el CO2, ¿no?, el dióxido de carbono. Entonces, bueno, pues está claro que hay que ir en ese camino de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y aquí sí que me gustaría puntualizar que el cambio climático, el efecto invernadero, es un problema global, es un problema planetario, ¿no? De nada sirve que reduzcamos las emisiones de CO2 en Galicia o en España si realmente en China o en Estados Unidos se va a emitir el doble de lo que nosotros estamos reduciendo, ¿no? Entonces, no son emisiones locales, estamos hablando de un problema global y de un compuesto, bueno, pues que afecta a ese cambio climático a nivel global y a nivel planetario, ¿no? Entonces, la transición energética, pues, es un cambio de modelo energético. ¿Hacia dónde? Pues hacia energías que reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono, pues hablamos de descarbonización, ¿no? Acuñamos ese término de descarbonización. ¿Y en qué consiste? Pues al final es plantear una estrategia que se base en la tecnología, en desarrollar tecnologías que permitan producir esas energías de bajas emisiones de carbono o nulas emisiones de carbono. Y, por otro lado, necesitamos también un marco que facilite, que acelere, que impulse ese cambio, ¿no? O sea que, bueno, así de manera resumida, yo diría que ese es el concepto de transición energética. Fenomenal. Has mencionado ese marco muy necesario y has mencionado esas tecnologías para ayudar a reducir, a neutralizar en la medida de lo posible ese impacto, esa huella de carbono. Por lo tanto, podríamos hablar de un concepto como es la neutralidad tecnológica, ¿cierto? Para esta transición energética es muy importante tener una apuesta en esa neutralidad tecnológica. ¿Nos podrías contar así brevemente qué significa? Sí, en términos de transición energética o de energía, la neutralidad tecnológica no es más que dejar que compitan todas las tecnologías, sin favorecer a una más que a otra o sin prohibir ninguna. ¿Y por qué? Porque es la manera de acelerar la descarbonización, la transición energética, y además es la manera de hacerla más eficiente en coste, ¿no?, con el menor coste para la sociedad. Favoreciendo, pues, el disponer de esa energía renovable cuanto antes y de la manera más asequible posible. Cuantas más tecnologías y cuanto más amplio sea el mix energético que permita descarbonizar, más rápido llegaremos a nuestros objetivos y a reducir realmente esas emisiones de CO2, y además lo haremos a menor coste, porque la competencia sabemos que reduce el coste de los productos o de los servicios que ofrecemos, ¿no? Con lo cual, pues, ese es el concepto que está detrás, ¿no? Entonces, esto tiene una ventaja adicional. Europa, la Unión Europea, tiene una industria potente, una tecnología muy potente a nivel mundial, ¿no? El hecho de ser neutral tecnológicamente también
nos ayuda a mantener el liderazgo en la industria europea y a mantener la competitividad de nuestra industria. Si se prohíben determinadas tecnologías, pues al final podemos acabar cerrando industria en Europa para exportarla a Asia o a Estados Unidos, y eso tampoco beneficia a nuestro continente, ¿no? Con lo cual, pues también el hecho de tener una industria que genere empleo de calidad, que favorezca el desarrollo de la sociedad, bueno, pues deberíamos protegerlo de alguna manera, ¿no? como continente. Y la realidad es que la industria y la energía descarbonizada nos va a ayudar a avanzar, ¿no? A esa transición energética y al desarrollo que necesitamos como sociedad y a transitar a esa economía baja en carbono, ¿no? Y por otro lado, el disponer de muchas tecnologías y de muchas energías que puedan descarbonizar nos ayuda a encajarla mejor en cada sector del transporte, en cada sector de la sociedad. Es decir, que podamos ser más específicos con la energía que necesite un ciudadano, según si vive en un entorno urbano, si vive en un entorno rural, o un transporte que sea pesado, pues no es lo mismo que la energía que puede utilizar un transporte marítimo, aéreo, un transporte pesado, que un vehículo ligero en un entorno urbano, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, también nos ofrece esa ventaja y más posibilidad de descarbonizar más rápido y de manera más específica en cada sector o en cada nicho de la sociedad. Bueno, pues ahora que estamos hablando de tecnología, de digitalización, es pregunta obligatoria para vosotros la tan de moda inteligencia artificial que ya ha salido en algún momento. Me gustaría saber cuál es vuestra visión en este sentido y bueno, si realmente la inteligencia artificial nos está ayudando en la transición energética innovadora. Isidoro, ¿tú qué opinas? Es curioso porque estoy viendo día tras día cómo empresas y personas se ponen en contra o a favor de la IA. Cuando esto es como decir que nos ponemos en contra de Internet o nos ponemos en contra de la energía. Es decir, la IA es algo que lleva muchísimos años entre nosotros, aportando muchísima productividad y muchísimo valor a las compañías y por extensión a las personas. Y sí es cierto que ahora mismo estamos en una explosión de la inteligencia artificial, se están haciendo grandísimas inversiones económicas, todo ello fruto, todo hay que decirlo, por ese lanzamiento de hace pocos meses de ChatGPT. Y es algo que está aquí y que ahora mismo pues, se va a quedar, y no solo ahora, sino en el futuro. Ahora mismo cualquier empresa, cualquier producto nuevo, cualquier servicio que se lance al mercado tiene siempre un componente o una base de inteligencia artificial. Sin ir más lejos, Tecalis, por ejemplo, lleva muchísimos años invirtiendo en esta tecnología para diferentes usos. Como bueno, ya sabéis, nosotros que nos dedicamos a prevenir el fraude, pues evidentemente si queremos hacerlo solo con personas revisando lo que está sucediendo, pues se haría una tarea muy difícil, y la inteligencia artificial pues es la que, entrenándola adecuadamente, ¿no? Y de forma responsable, pues nos ayuda en nuestra labor. Y en Tecalis pues estamos trabajando de forma muy intensa, tenemos un roadmap muy claro de generación de nuevos productos que todos y cada uno de estas nuevas iniciativas van a tener ese componente de inteligencia artificial, y es algo que luego a nivel de sociedad, a nivel de empresarial, tiene unos grandísimos beneficios. Es decir, estamos hablando de optimización, de mejora de la competitividad de las compañías, y estoy convencido de que en la industria energética pues es más de lo mismo. Llevaréis, ahora Natalia nos comentarás, ¿no? Pero llevaréis muchísimos años invirtiendo bueno, pues en inteligencia artificial y en tecnología en general, pero concretamente en este tipo de sistemas, y estoy convencido también de que vuestro roadmap, así como lo es el de Tecalis, pues el vuestro será todavía más ambicioso, y que esto al final pues va a radicar en un aumento de la productividad, en esos procesos que el usuario final no ve, pero también
en soluciones pues, para que el usuario controle desde su casa absolutamente toda su relación con la compañía, ¿no? Que le aporta su energía. Y que es un aporte de valor global, ¿no? Para la industria, para las personas y vamos, no tengo ninguna duda de que hay que sumarse a este carro. No es simplemente una tendencia, es una realidad y hay que estar ahí. Hay que estar ahí si queremos seguir siendo competitivos. Efectivamente, la IA es una realidad y Natalia, por alusiones de Isidoro, ¿cuál es tu visión sobre la IA y la importancia que tiene en vuestra organización? Pues muy parecida a lo que ha comentado Isidoro, ¿no? Efectivamente, nosotros llevamos años utilizando la inteligencia artificial, modelos predictivos, optimizadores inteligentes, que nos han permitido optimizar nuestros procesos, mejorar en eficiencia. Es verdad que en los últimos años, como comentabas, Isidoro, la aceleración de los nuevos desarrollos de inteligencia artificial, bueno, pues ha cambiado, ¿no? El ritmo de cambio es más importante. Nosotros en los últimos años hemos desarrollado pues unas 650 iniciativas digitales, el 65% de ellas ya contemplaban utilizar la tecnología de inteligencia artificial, pero bueno, en los últimos 2 años hemos creado grupos de trabajo de empleados, por poner un ejemplo, para que vieran casos de uso de la inteligencia artificial actual, con la potencia que tiene hoy en día, ¿no? Y bueno, salieron en una sentada, como yo digo, 150 iniciativas que les ayudan en su día a día, ¿no? Wow. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la inteligencia artificial? Como una herramienta más. Como una herramienta más, igual que hemos tenido pues, la robótica, la automatización, las telecomunicaciones en su día para mejorar nuestra competitividad y ser más eficientes, ¿no? Es verdad que puede generar, y sobre todo a nivel social, bueno, pues hay abierto mucho debate, ¿no? De cierta incertidumbre, cierta preocupación por la inteligencia artificial. Nosotros lo que creemos es que lo que nos va a aportar es un salto disruptivo en ayudarnos a tomar mejores decisiones basadas en datos, en ayudarnos a optimizar nuestros procesos y en automatizar tareas tediosas y repetitivas para nuestros empleados, de manera que realmente se puedan dedicar a las tareas de mayor valor añadido. Al final, hoy en día, ¿quién no se queja de que le falta tiempo? Pues al final, esa herramienta, ese asistente digital, por decirlo de alguna manera, nos tiene que ayudar a que realmente dediquemos nuestro tiempo a lo que más nos aporta, en la vida profesional o en la vida personal, ¿no? Y es el camino en el que estamos en Repsol, en el que estamos invirtiendo. Nosotros hemos desarrollado en Company nuestro propio cerebro digital, una plataforma cloud de Big Data y de inteligencia artificial, y hace menos de un año, en junio del año pasado, lanzamos nuestro centro de competencia en IA generativa, que es el primero de una empresa energética en Europa. Con lo cual, bueno, pues queremos liderar también en el sector el uso de la inteligencia artificial y desde luego creemos que no hay una competencia o que no debe haber una competencia con las tareas de los humanos, ¿no? Sino, pues lo que comentaba antes, ir a entornos colaborativos donde la máquina y el humano pues ayuden mutuamente y al final haya un beneficio para ser más competitivos y bueno, y ganar tiempo de calidad para dedicarlo a lo que realmente queremos, ¿no? Y la inteligencia artificial desde luego nos puede ayudar y sabemos que eso va a ser así, ¿no? Pues sí, ese tiempo de calidad que a día de hoy muchos no valoramos, pero que estoy segura que en un futuro muy inmediato ya será parte de nuestros modos de ser y de hacer. Vamos a dejar este tema un poquito aparcado por ahora y vamos a centrarnos un poquito más en lo que es la evolución hacia una sociedad descarbonizada, ¿no? Vamos a retomar un poquito lo que es la descarbonización que adelantábamos antes. Y aquí de nuevo quizás nos surge la pregunta, a muchos de los que nos estáis viendo, de qué es la descarbonización, porque hemos estado hablando pinceladas, pero quizás no tenéis claro en qué consiste este reto de descarbonizar, ¿no? el mundo.
Bueno, pues al final, un poco para contextualizaros sobre lo que vamos a comentar a continuación, os hago un breve resumen sobre la importancia de descarbonizar la economía. Al final, si no descarbonizamos nuestra economía, y esto nos va a exigir una transformación, digamos, de varios sectores. Al final, descarbonizar es transformar varios sectores y bueno, pues especialmente el energético, ¿no?, que es transversal a todos ellos, a todos esos sectores. De ahí que lo vayamos a abordar desde esta perspectiva. Pero claro, también eso requiere una transformación en el modo en que producimos, en el modo en que consumimos, por parte de absolutamente todos los agentes económicos, empresas, ciudadanos. Y bueno, pues por lo tanto el gran reto de desvincular estas emisiones que antes adelantaba Natalia, las emisiones de gases efecto invernadero, es muy importante desvincularlas de la economía. Y por supuesto también va a acarrear que haya que cambiar unas pautas actuales de cómo hacemos ese consumo, ¿no?, el consumo energético. Y por eso nos va a llevar, nos va a arrastrar a todos a abordar la transición energética justa para todos nosotros y va a llevar este reto de la descarbonización. Como os decía, esa descarbonización se hace en diferentes ámbitos y vamos a empezar, porque Natalia sabe muchísimo de esto, por la descarbonización en la industria. Ya existen combustibles bajos en carbono, eso ya es una realidad. Y para lograrlo se están desarrollando múltiples iniciativas multitecnología que se denominan rutas tecnológicas. Natalia, ¿qué son estas rutas tecnológicas y sobre todo cuál es la importancia para todos nosotros de ellas? Muy bien, Berta, pues las rutas tecnológicas no son más que las tecnologías que podemos usar para producir distintos tipos de energía baja en carbono a partir de distintos tipos de fuentes de energía o de materias primas. Fuentes de energía que pues, sean renovables, directas de la naturaleza, como el sol, el viento, el agua, o bien materias primas que vengan a través de la economía circular, de los residuos que genera nuestra sociedad, ¿no? Que pueden ser de muy distinta tipología, ¿no?, y en muy distintas formas. Nosotros en Repsol llevamos ya años trabajando en esta ruta multienergía para descarbonizar nuestros productos y en el año 2019 de hecho fuimos la primera empresa del mundo en el sector en anunciar nuestro compromiso de cero emisiones netas en el año 2050, ¿no?, y además con unos hitos intermedios muy ambiciosos con los que estamos comprometidos y que estamos cumpliendo, ¿no?, y que estamos comprometidos a cumplir. Entonces, entre esas rutas tecnológicas o como las palancas de nuestra estrategia multienergía de descarbonización, tenemos por un lado la generación de electricidad renovable, ¿no?, directamente a partir de esas fuentes primarias renovables que hay disponibles en la naturaleza. Por otro lado, captura y uso de CO2, producción de combustibles líquidos renovables y por último la eficiencia energética, que luego hablaremos un poquito más de ella, porque también es una palanca importantísima de descarbonización, ¿no? Entonces, en cuanto a descarbonización de productos, la electricidad renovable, la producción de electricidad renovable para Repsol, nosotros en la actualidad ya producimos 2,8 gigavatios de electricidad renovable, tenemos en cartera proyectos para llegar a los 10 gigavatios en el año 2027 y la electricidad renovable para nosotros no tiene solo el sentido de comercializarla para el hogar o para otras industrias o para los ciudadanos, ¿no?, sino también sustituir la electricidad generada a partir de otras fuentes de energía en nuestros propios procesos industriales para fabricar
otras energías. O sea que nosotros también consumimos electricidad en nuestros procesos industriales y tiene también el sentido de que esa molécula o electrón de electricidad verde pues entre en nuestro proceso industrial para ayudarnos a fabricar esos combustibles líquidos renovables o un hidrógeno renovable, ¿no? Luego tenemos como energía los combustibles líquidos renovables. Y los combustibles líquidos renovables tienen 3 rutas tecnológicas para producirse. La primera ruta la llamamos ruta lipídica y esto es utilizar cualquier tipo de residuo oleoso, lipídico, aceites o grasas que sean residuales, por ejemplo el aceite de cocina usado que producimos en nuestras casas, que se produce en el sector HoReCa, en el sector de la restauración, hostelería, etcétera. Pueden ser también residuos lipídicos de otras industrias, de la industria agroalimentaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso hay una tecnología que se llama hidrogenación, que en presencia de hidrógeno a alta temperatura y alta presión, pues ese aceite lo transformamos en un diésel con especificaciones comerciales o en un queroseno para aviación, en un jet para aviación con especificaciones comerciales. Luego tenemos otra ruta que se llama termoquímica. La ruta termoquímica utiliza unas materias primas no líquidas, sino de origen en estado sólido, digamos. Pueden ser residuos orgánicos, también de muy distintas tipologías, o pueden ser plásticos directamente. Entonces, con esa tecnología termoquímica tenemos procesos de gasificación, de pirólisis, hay distintos procesos. Lo que hacemos es separar la molécula de carbono y luego, mediante una síntesis química, la volvemos a unir con un hidrógeno renovable y volvemos a sintetizar un combustible líquido de distinta tipología. También puede ser un diésel, puede ser un jet para aviación, otras tipologías, una gasolina. Bueno, pues hay distintos procesos de síntesis química para ir a distintos combustibles líquidos renovables, ¿no? Y luego hay una tercera ruta que es la de captura y uso de CO2. Que es una tecnología más incipiente, pero que también tiene mucho potencial. Y esto se trata de capturar directamente el CO2 de la atmósfera, separar esa molécula de carbono, volver a sintetizarla químicamente con hidrógeno y producir lo que llamamos un crudo sintético, un syncrude. Ese crudo sintético se puede destilar, igual que destilamos el crudo de origen fósil convencional, y tenemos los mismos cortes y las mismas fracciones de productos que tendríamos con un crudo extraído de un pozo de petróleo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues distintas rutas, mucha tecnología, procesos innovadores detrás, mucha investigación, mucho desarrollo, que nos pueden llevar a ese combustible pues, de 0 emisiones netas de carbono, ¿no? Y luego hay otro bloque de combustibles renovables que son los gases renovables. Ahora ya no hablamos de líquidos ni de electricidad, hablamos de gases renovables, ¿no? Y ahí hay también 2 rutas. La ruta biológica, que llamamos, que también utiliza residuos orgánicos, incluso residuos agroganaderos, purines, en Galicia que tenemos tanta ganadería, etcétera, para, mediante digestión aerobia o fermentación, producir un biogás. ¿Qué es el biogás? Es un biometano. La molécula de metano es la molécula del gas natural. Entonces, en lugar de ese gas natural de origen fósil, tenemos un gas natural, digamos, pero de origen biológico, ¿no? Ese biometano se puede utilizar directamente como combustible o podemos producir con él un hidrógeno renovable, porque esa molécula de metano se utiliza también para producir en procesos convencionales. De hecho, en Repsol somos los mayores productores y consumidores de hidrógeno de la península ibérica, ¿no? Y tenemos ya muchas plantas de producción de hidrógeno que a partir de esa molécula de metano la craquean, la rompen y separan el hidrógeno, ¿no? Entonces, si sustituimos el gas natural por ese biometano, pues podemos obtener ese hidrógeno renovable. Y luego la última ruta sería la de hidrógeno verde, ¿no? Que llamamos, que está tan de moda ahora, que se trata de la producción de hidrógeno con la ruta electrolítica, por electrólisis de agua. A partir de agua separamos la molécula de hidrógeno del agua, utilizando electricidad renovable por electrólisis, y bueno, ya tenemos un hidrógeno renovable que puede ser utilizado o bien como combustible en sí mismo, o bien como materia prima de otras industrias, como la nuestra, que lo utiliza de materia prima para producir esos combustibles renovables. O sea que esa más o menos es un poco la foto de todas las rutas tecnológicas que podemos utilizar para descarbonizar. Qué interesante, madre mía. Bueno, hacías antes referencia a la eficiencia energética
Y bueno, pues si te parece, abordamos un poquito este tema. Bueno, para quien no lo sepa, supongo que a estas alturas todos sabemos un poquito qué es la eficiencia, ¿no? Que al final pues es la capacidad de obtener mejores resultados utilizando pues la menor cantidad posible de recursos, en este caso recursos energéticos. Y continuamos contigo, Natalia, que nos sigas iluminando sobre los ámbitos de aplicación de la eficiencia energética. Muy bien, bueno, yo siempre digo que la mejor energía es la que no se consume, ¿no? O sea, que la mejor eficiencia energética es consumir menos energía, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí ya va mucho, bueno, pues eso, en cambiar los hábitos de consumo, ¿no? Para consumir lo mínimo imprescindible, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, no solo la movilidad, también en el hogar, en el ambiente profesional, bueno, pues en todos los sitios donde estemos, ¿no? Pero la eficiencia energética al final la podemos definir como un proceso continuo que tiene que estar tenido en cuenta en todos los ámbitos, desde la tecnología, el diseño, la operación, el mantenimiento, de lo que sea, de activos industriales, de empresas, de negocios, de lo que sea. Hay que tener ese vector, digamos, en todas las fases, ¿no? En toda la vida de un proyecto, de un activo y por supuesto también en el hogar y en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos centramos más en el sector empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿no? En empresas pequeñas, en pymes, autónomos, pues se puede empezar por auditorías energéticas, ¿no? Por sistemas de certificación energética, auditorías energéticas que nos pueden dar muchas ideas de cómo cambiar hábitos de consumo o bien bueno, pues hacer pequeñas modificaciones en instalaciones, si se trata de empresas de un tamaño mediano o pequeño, para ahorrar energía, ¿no? Y todo lo que ahorremos en energía ganamos en competitividad, porque al final estamos reduciendo nuestros costes de producción, ¿no? Totalmente de acuerdo, Natalia. En el sector industrial la eficiencia energética es clave, porque la industria normalmente es intensiva en consumo de energía, con lo cual esa reducción pues, nos va a aportar saltos cualitativos también en nuestra competitividad y en nuestra huella de carbono, ¿no? Entonces, en la industria pues, hay también múltiples caminos para reducir la eficiencia energética, pero la mayoría de ellos están basados o bien en mejorar nuestras prácticas operativas, y eso va, digamos, en nuestros hábitos profesionales o en nuestros propios procesos, ahí puede haber un ahorro de energía, y las auditorías energéticas nos pueden ayudar a descubrir esos desperdicios de energía y eliminarlos, o bien en el ámbito de la tecnología y una vez más de la digitalización. Y ahí la inteligencia artificial también nos puede ayudar mucho. Pues puedo poner algún ejemplo. En Coruña estamos desarrollando un proyecto innovador que ha recibido fondos europeos, Innovation Fund, de una bomba de calor industrial que va a ser la primera que se instale en Europa en un uso industrial para recuperar calor de una corriente de bajo nivel térmico. Bueno, pues es un proyecto que tiene una escala y una potencialidad tremendo, sobre todo, por ejemplo, en los procesos de producción de hidrógeno electrolítico, del que hablaba antes, ¿no? De hidrógeno verde, porque al final son procesos que también tienen una pérdida energética elevada y tienen un consumo bueno, pues que se puede optimizar, ¿no? Y luego lo que comentaba de la digitalización. En Coruña desarrollamos también en este complejo un optimizador con modelos predictivos de inteligencia artificial que lo que hace es estar viendo todas las redes de energías que tenemos en el complejo, un complejo industrial sobre todo como el nuestro, tiene muchísimas redes energéticas de tipología diferente, pero todas están unidas y conectadas. El cerebro humano es imposible que sea capaz de predecir lo que va a ocurrir si toca una variable de una red. Y en eso la inteligencia artificial puede estar viéndolo todo, otorgándonos recomendaciones de la mejor decisión que podemos tomar. Sabemos que si tocamos una variable en un momento dado nos va a predecir lo que va a pasar en el resto de redes energéticas de la fábrica en los próximos minutos, en las próximas horas, y nos ayuda a adelantarnos a esas decisiones, con lo cual, bueno, pues todas esas palancas desde luego
son claves en la descarbonización de la industria y hay mucho potencial en ellas. Totalmente de acuerdo. Súper interesante, Natalia. Y además, quiero remarcar, por ejemplo, que compañías como Tecalis y muchas otras, ¿no?, están ganando esa conciencia de la importancia de la sostenibilidad e incluso, por ejemplo, compañías como la nuestra, que a nivel de electricidad o de energía, por ejemplo, nuestros mayores consumos son en computación, en la cloud, que al final, aunque no se ve, pues tiene un consumo de energía. Y bueno, compañías, como decía, como Tecalis y muchas otras siempre están comprometidas y buscan esos proveedores que aporten una energía pues que venga sostenible, con bajas o prácticamente nulas emisiones de CO2 y demás, ¿no? Y en este caso, ya digo, nosotros estamos muy comprometidos con eso y creo que es muy importante, ¿no?, que todas las compañías sean conscientes de ello. Y cada vez más compradores o cada vez más personas a la hora de elegir un proveedor se fijan justamente en este tipo de parámetros, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentar la importancia que tiene y Berta, bueno, por lo que nos toca, pues esa gran inversión que hacemos, ¿no?, y medición de todos esos parámetros al milímetro, pues nada, simplemente quería comentarlo. Efectivamente, ¿no? Y también esa inversión que debemos hacer, que es el objetivo de estas charlas, que es contar todo esto que hay por detrás, que muchas veces el ciudadano a pie lo desconoce, ¿no? La existencia de todo este esfuerzo, de toda esta inversión, tanto económica como infraestructural, como digital, como tecnológica, que hacemos todo tipo de organizaciones para lograr estos objetivos, ¿no? Al final solo veis la foto final y por eso pues, creo que es interesantísimo poder conocer más, poder destripar y conocer más el entramado y todo los esfuerzos en todos los sentidos que organizaciones que son pues, buques rompehielos en sus sectores están haciendo y que es interesantísimo poder conocerlas.